En esta edición de Pasado de Rosca, donde es imposible, ¿no?, dejar fuera lo que ocurrió durante toda la jornada de ayer y la madrugada de hoy y parte de la mañana también, que tiene que ver con el tratamiento de la ley Bases. Un tratamiento que arrancó con un senador de la Libertad Avanza aclarando que se habían quitado de la ley de bases la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Medios Públicos. Así comenzó el debate. Sí. Y después siguió. Y el debate siguió y siguió y siguió. Yo estoy medio dormido porque, bueno, me quedé hasta bastante tarde. Me acordaba recién del Cuchi Leguizamón, que tiene una chacarera que es la chacarera de la Veloriao, ¿no? Y cuenta que estuvo toda la noche en el velorio y después sale medio dormido, claro, medio como que... y en esa situación estoy hoy porque, bueno, fue medio asistir a un velorio lo que pasó ayer en relación a la ley Bases. Mucho para decir. Bueno, fue un día largo, atravesado por diversas situaciones adentro y afuera del recinto de la Cámara de Senadores. Mucho para analizar, muchas cuestiones ahí para que las sigamos pensando, ¿no? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pero bueno, en esa situación estás, como vos decías, Flor, en estos últimos días, ¿no?, medio frenéticos de negociaciones, que nosotros veníamos viendo que estaba como el poroteo ahí dando vuelta. Y el poroteo era real, ¿no? Sí, 36-36. La gestión ahí de Guillermo Franco, en ese sentido, creo que es exitosa para el partido gobernante. El tipo supo dar ciertas concesiones que le permitieron llegar. O sea, a mí la impresión que me dio ayer viendo la votación general y los primeros capítulos es que el tipo tuvo la habilidad política de conseguir lo mínimo y necesario, o sea, dar concesiones hasta lograr lo mínimo y necesario para poder salirse con las suyas, ¿no? Desde la votación general, que queda 36-36, desempata la vicepresidenta y contenta, así, contenta. Sí, con una felicidad, una sonrisita ahí. Y los dos capítulos siguientes de la misma manera. Después en algunos, vieron, hubo algunas diferencias, no fue tan así, pero bueno, se desaprobó ganancias y bienes personales. Una cuestión que a mí es la que más me preocupaba y no llegaba más. Yo me quería ir a dormir, pero quería saber qué iba a pasar con esto del RIGI. Bueno, yo la última vez que vine acá vine precisamente a hablar de eso, porque si hay algo que a mí me parece preocupante de la ley Bases, era precisamente, obviamente, las facultades extraordinarias de Milei, porque como decía Mayans ayer, ¿no? Es un loco que a él todavía lo sorprende cómo puede ser que esté dirigiendo la Argentina y que dice en una entrevista, no entre casas, sino en una entrevista televisiva, dice que él es un topo que viene a destruir al Estado desde adentro y que va a implicar darle facultades extraordinarias a este tipo. Bien, entonces eso es una de las cosas que entiendo que ya de por sí era más preocupante, y la otra, como habíamos hablado la otra vez que vine, es el tema del RIGI, ¿no? Porque el RIGI es un régimen de inversiones que garantiza que lo que se pacte a partir de ahora va a tener una vigencia por 30 años, ¿no? Y lo sorprendente de la votación del RIGI es que 3 senadores de Unión por la Patria votaron a favor. Así que empezamos el momento del escrache, ¿no? Son Guillermo Andrada de Catamarca, Sandra Mendoza de Tucumán y Carolina Moisés de Jujuy, ¿no? 3 senadores de Unión por la Patria que votaron a favor del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Que no es el mismo RIGI que hasta hace, no sé, porque esto ya se unas cuenta en horas, ¿viste? Unas horas, sí. El tránsito del tiempo inicio, hoy en día es... Sí. Digamos que no es el mismo de ayer a las 10 de la mañana, claro, cuando comienza el debate. Bien, perfecto.
Está caliente como la Argentina. Pero bueno, está bien, Bueno. ahí está a tono. Como nosotros, está caliente. Está a tono. ese mate, El mate expresa mucho de la argentinidad, sí, lo estuvimos debatiendo Y de el los otro día. momentos. Sí, bueno, bueno. bronca, Dios. Eh, Pero entonces lo del Rigi quedó aprobado. Sí, Ya está. no es el mismo Rigi No, que antes. que antes. Pero, a ver, el alma del Rigi es exactamente la misma. Queda restringido solo. Antes era abierto a cualquier tipo de inversión que superara los 200 millones de dólares. Claro. Ahora solo quedó restringido a explotaciones agroforestales, infraestructura, minería, energía y tecnología, que son precisamente los sectores Era lo que no queríamos hacia donde entregar. se iba a orientar el RIGI, pero ahora se aclaró, ¿no? Claro. Y otra modificación que hubo, como muchos senadores planteaban que el RIGI lo que hacía era plantear como un enclave productivo de empresas extranjeras en el país que no tenían que tener ningún vínculo con la economía local, es que ahora las empresas que vengan a invertir están obligadas a contratar al menos un 20% de los insumos y de las transacciones a nivel local con proveedores locales. Gracias por 20%. darnos las migajas. Ahora estamos salvados. Ahora ya está. podemos empezar a hacer Irlanda. Ahora sí acá. nos vamos para... 30, Ahora sí, en 30 años somos Alemania, con ese 20% que le... Capaz que somos Alemania como va a ser Alemania en 30 años, viste, que vienen para atrás. Él no ¿sí? nos dijo Ese qué país vamos a ser, si el de actual o Sí, el del futuro. ¿cuál? Claro. Sí. ¿Ese 20% va a perdurar en los 30 años? Bueno, la hay verdad que ver que la no letra tengo chica? ni idea. ¿no? Me haces esa pregunta, no tengo ni No, idea. pero hay que ver todo la esto letra nos lo chica, fuimos que fue lo que pasó. desayunando, Sobre la minuto hora a minuto y el con día las de modificaciones. ayer. Y la verdad que no sé cuáles son las implicancias profundas que esto tiene. Eso es lo que dice la nueva modificación. La ley, ¿no? el texto, Exacto. digamos. Y duro. después cosas extraordinarias, ¿no? Votándole las facultades extraordinarias, valga la redundancia, radicales que en estos últimos días andaban diciendo ojalá que no se apruebe, porque gran parte del radicalismo, gente en gestión, ¿no? No quería que salga, pero ojalá que no se apruebe, por eso voy a votar a favor, ¿no? Una cosa medio extraña, ¿no? Lo que está pasando. Así que bueno, ahí estamos en esta nueva situación. Disturbios en la puerta del Congreso de la Nación, ¿no? Ahí desde el minuto 1 hubo cierta voluntad del gobierno de que no se pudieran generar, pareciera, ¿no?, imágenes de lo que era la manifestación, entonces ya de entrada mandaron a las fuerzas de seguridad a empezar a dispersar antes de que se concentrara, de hecho. Que se concentraran, ¿no? Como pareciera que no se quería mostrar esa imagen. Bueno, disturbio en la calle, heridos, 30 detenidos. Le tiraron con gas pimienta a algunos diputados. Algunos diputados Tremendo. ahí que estaban medio complicados, que los habían reprimido. Una imagen perpetua, ¿no? Ayer yo en un momento antes de ir a la movilización acá me tomo unos mates y pongo C5N y había una imagen así permanente de un auto volcado prendido fuego y los periodistas de C5N decían ojalá que los otros medios no reduzcan todos los sucesos del día de hoy a este auto prendido fuego y hacía 20 minutos que lo tenían puesto solo ellos. mostraban el auto prendido fuego. Un Así auto que, de cadena 3 de Córdoba, ¿no? este era otro auto. Era otro, Estaba el porque de fueron Cadena dos. 3 de Córdoba, que eso fue en el Fueron dos. Congreso, y otro Sí. que quedó volcado, que yo me imaginaba un tipo no en un café mirando ahí su auto quemado. volcado y prendiéndose Sí. fuego. Esa sensación también lo hablábamos con Juan esta mañana, ¿no? De infiltrados, ¿no? De alguna manera para dar letra al gobierno, ¿no? Y así justificar de alguna manera la represión, porque justamente los que se veían en las imágenes de todos los canales, ¿no? Más allá de la ideología de cada canal, vos hacías la recorrida. Y bueno, esta frase que vos decías, ¿no? Ojalá los medios no se queden con esta imagen, y hacía 20 minutos que estaba esa imagen puesta ahí. Eso pasa bastante. Eso ¿no? pasa Digo, bastante. ojalá, no sé por qué hablan tanto de Milei, en todos los canales estaba Milei, ¿se acuerdan? Claro. Hace 6 meses ya era presidente, ¿no? Hace Claro. 8 meses. Sí. ¿No? Que todos decían, ¿por qué Sí, tanto sí, lugar a sí, Milei? sí, Y todos sí. hablando Sigue, de Milei claro. en todos lados. Siendo funcional a eso, Sí, ¿no? sí, sí. A la comunicación. Pero bueno, ahí tenemos como que
algunas cuestiones para tener en cuenta, ¿no? Porque obviamente quienes tenían intenciones de que esto se lograra van a tratar de incidir en que estemos mirando otra cosa, ¿no? El auto del pobre tipo que quedó volcado ahí en el medio de la calle, cuando lo que estaba pasando adentro del Senado es una cuestión mucho más profunda y mucho más grave para nuestro país, pero es más abstracta también, ¿no? Entonces esa intencionalidad de dejar lo que pasó ayer, ¿no es cierto?, en el plano de los enfrentamientos que hubo con la policía y la represión afuera del Congreso, ¿no? Algo que viene pasando mucho en nuestro país. O sea, digamos, el focalizarse en cuestiones concretas que son totalmente tangenciales respecto a lo que está sucediendo para poder dejar de lado lo otro, ¿no? El grado de desconocimiento respecto a lo que implica la ley bases en la ciudadanía es altísimo, ni hablar de artículos como el RIGI, ¿no? Yo, como siempre cuento acá, que doy clases y por ahí entonces le pregunto a los chicos qué les parece el RIGI, si saben lo que es el RIGI, ¿no? Hay un porcentaje altísimo que no tiene ni idea de qué estamos hablando, cuando es una ley que va a afectar, digamos, claramente una generación entera. El valor de la comida, o sea, no es que vos necesitas ser una empresa multimillonaria para que te afecte el RIGI o no, o una empresa local. Y la entrega de recursos. Que nuestra calidad de vida baje claramente, o sea, porque no van a ser divisas que se van a ir del país, ¿no? Eso tengo entendido así a grandes rasgos. No queda nada. No queda nada. No solo te explotan la materia prima, sino que además la guita que sale de esa explotación se la llevan afuera. O sea, ni siquiera es que tiene que invertirlo acá. O sea, por lo pronto hay ciertas leyes que dicen, bueno, vos extraé, pero reinvertí o extraé hasta determinado porcentaje. Ahora no, es libre albedrío, sacá lo que quieras, ¿no? Más o menos como explotar la cantidad que quieras, llevate todo afuera. Bueno, Milei estaba como bastante impaciente respecto a que pudiera salir el RIGI. Sí. ¿Por qué? Porque el RIGI, si bien no es lo mismo, presenta alguna similitud con lo que fueron las privatizaciones durante el menemismo. ¿Por qué? Porque si vos agarrás y le regalás lo que tenés en tu país a empresarios extranjeros, a buitres, ¿no?, que van a venir a rapiñar, obviamente los tipos van a venir, porque vos le estás regalando las cosas. Claro. Entonces, los tipos van a venir y es probable entonces que en un primer momento la llegada de esos capitales pueda temporariamente y muy al corto plazo mejorar indicadores económicos de nuestro país. ¿Por qué? Porque son miles de millones de dólares entrando a tu economía. El tema es a qué costo vos estás haciendo eso, ¿no? Porque vos estás permitiendo que lleguen capitales que lo van a hacer precisamente porque vos les vas a estar regalando lo que tenés acá adentro. Obvio. Entonces los tipos van a llegar, ¿no? Y durante 30 años va a haber que respetar un contrato que en última instancia solo los beneficia a ellos. Como esto que vos decías, Juan, a partir del cuarto año eran 3. Claro. La otra vez que vine acá eran 3, ahora son 4. Esas negociaciones aguerridas que lleva adelante la oposición. Le va a quedar un año al próximo gobierno. A partir del cuarto año, ¿no es cierto?, de entrada en vigencia del RIGI, los capitales ya van a poder llevarse el 100% del dinero que generen en el país, ¿no? Y volvamos. Por 30 años. Por 30 años. O sea, por 25, por 26 años, por 27 el 100%. Sí, y volvamos a esto, ¿no? Porque esta oposición aguerrida que ha logrado triunfos contundentes, ¿no? Sí. Hasta ayer las empresas que venían a invertir no estaban obligadas a contratar ningún tipo de servicio local, ¿bien? Ahora tienen que contratar el 20%, o sea, es decir, el 80% de cualquier tipo de servicio, insumo o lo que necesiten de la producción, lo pueden traer de afuera y a partir del cuarto año, como decimos, van a tener derecho a llevarse el 100% de las exportaciones.
Es decir, que entra la empresa y a partir del 4.º año probablemente no te deje absolutamente nada positivo en el país. Eso es lo que se llama una economía de enclave, ¿no? Viene una empresa extranjera, se te instala en tu territorio, te saca los recursos, chupa los recursos naturales que tenés ahí adentro, y eso no deja absolutamente nada, ni siquiera el entorno inmediato de esa empresa, ¿no? Bueno, eso representa el RIGI. Muchas cuestiones para decir, para hablar pienso de... Ahí va, ¿eh? Sí. No, tranquilo. No quiero morir. Ruido a mate es lo temperatura del mejor mate. que nos puede pasar. Claro. Como para levantar un rato a la mañana. Amargo está el mate, amargo y caliente como nuestra realidad. Perdón, dale, sigamos. Cuestiones que a mí me parecen interesantes de lo que ha pasado, ¿no? Tuvieron que excluir de las privatizaciones 3 empresas, ¿no? Que Flor recién las mencionaba, pero yo hago hincapié en Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque ahí existía una fuerte resistencia de senadores de, digamos, el interior profundo del país, ¿no? Que sin Aerolíneas Argentinas y sin Correo Argentino existen territorios que quedan totalmente desconectados. Digo, si lo dejamos librado a las leyes del mercado de las que habla Milei, y bueno, es un pueblo que tiene 100 habitantes y queda por cualquier lado, y no, al Correo no le es rentable económicamente tener un puesto ahí. Ahora, vos estás dejando un paraje adentro de tu país totalmente desconectado de lo que está pasando. Y yo te sumo que con los medios públicos es lo mismo, porque vos dejás sin comunicación a un montón de puntos del país. Es la misma sin línea, Radio ¿no? Nacional. Viene por sin ese lado comunicación. también, decís vos. Sin comunicación. Bien. A mí lo que me resulta interesante de todo esto es lo siguiente, ¿no? Este rechazo a la privatización de estas empresas viene de senadores de provincias del interior y alejadas, es decir, no de la zona núcleo, Claro. porque realmente perjudicaría los intereses de sus provincias, ¿no? Ahora, eso es, digamos, pensado desde los senadores representantes de esas provincias, ni siquiera desde, digamos, los bloques aliados a esos senadores. Es decir, hay radicales de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, que están diciendo, no, yo no voto a favor si privatizan Aerolíneas, y los otros radicales de otras regiones del país no lo apoyan, o sea, terminaron concediendo porque si no, no llegaban con este poroteo que era voto a voto. Ahora, lo que a mí me resulta interesante para que pensemos respecto a la dinámica política que se está tomando en nuestro país, tiene que ver con esta, digamos, ultraliberalización de la política en el que cada quien está ahí para defender su quinta. ¿Cómo podemos nosotros construir o diseñar una estrategia de desarrollo nacional si cada uno está ahí solamente para defender lo que le importa en su ranchito, ¿no? Es como digo, el liberalismo llevado a su extremo. Cada uno de nosotros nos miramos a nosotros mismos, peleamos solo por lo que a cada uno de nosotros nos importa, y el resultado que logramos de eso es el Frankenstein que armé de Juan quiere una cosa, vos otra, yo otra, y armamos un cachivache en el cual todos estamos contentos, ¿no? Digo, la ley esta nueva, digamos, claro, la que se aprobó. Esa es la lógica que se impone en nuestra política, que no es nueva, porque también tenemos que pensar que el fenómeno Milei es un fenómeno que está expresando otras cuestiones, porque había gente que decía, no, sí, el tipo está re loco, pero no va a poder hacer lo que quiere. O sea, ya, si estás votando a un tipo que vos mismo considerás que está totalmente loco, pero lo votás igual, es porque evidentemente pasa algo en nuestro sistema político, ¿no? Claro, sí, lo que se pone en duda es todo lo anterior, ¿no? Y bueno, y el cansancio que de hecho lo manifestó la gente. La gente no votó convencido a Milei tampoco. Bien, pero no había otra opción. Sí, y como esta cuestión que aparece, ¿no? De que cada grupo está ahí para representar sus intereses y la imposibilidad de pensar en la articulación de un proyecto nacional, ¿no? Digo, ley bases, refiriéndose
¿no es cierto?, al proyecto alberdiano de la segunda mitad del siglo XX, si hay algo que no tienen nada en común estos liberales con estos liberales en los cuales se referencian, es, digamos, esta idea de pensar en la construcción de un modelo de país, ¿no? Porque a uno le puede gustar, no gustar lo que proyectaron los liberales a partir de 1850, 1860, pero los tipos estaban pensando en que tenían que modelar, ¿no es cierto?, eran nacionalistas en el buen sentido. País. Claro. Están pensando en otro lado. Eran nacionalistas con todas las críticas que nosotros le podemos hacer, pero los tipos estaban diciendo, ¿no? Alberdi tenía una posición, Sarmiento tenía otra, ¿no? Cada era uno de estos patriotas. estaban discutiendo, pero discutiendo en función de qué tipo de país vamos a construir. Ahora no importa, ahora esto a mí me parece terrible, ¿no? La Constitución del 94 bastante habilita esto, ¿no? Sí. Cada gobernador está ahí para defender su provincia, porque otra de las modificaciones del RIGI es que el RIGI también, digamos, va a tomar particularidades en cada provincia, ¿no? No es que todo queda, digamos, en manos de la nación, sino que cada provincia tiene que avalar como su propio RIGI ante cada explotación que se instale ahí, ¿no? Claro. Pero es como cada, digamos, gobernador, cada facción... Divide y triunfarás. Claro, divide y triunfarás. Pensando en cómo cuida su quintita, ¿no? Sí. Entendiendo que obviamente toda esta fragmentación lo que logra a largo plazo es un debilitamiento cada vez mayor de las mismas provincias, ni hablar del desarrollo de un proyecto unido como país. Sí, Fran, esto que decís de dividir y de seguir generando esta fragmentación, entiendo que es hasta, te diría, me voy a un plano más filosófico y te digo que es hasta la estrategia global que tuvieron siempre en esta última etapa de nuestra historia como mundo. Esto de dividir a los países, dentro de los países dividir a las provincias y dentro de las provincias dividir a las personas, pensando solamente en su ranchito, en su familia, en su casa. Es como algo de esto que nombrás, tiene que ver con lo que está predidigitado desde arriba, de gente que no sabemos ni quiénes son, pero que están pensando un universo y un mundo en estos términos, justamente para que seamos más fáciles de dominar, que seamos más fáciles de que se nos metan las multinacionales y justamente esto que te decía, pisándote porque no me aguanto, pero divide y triunfarás, ¿viste? Como decís, loco, la pucha. Claramente lo que no quieren es que nos digo, hasta estoy pensando en el Mercosur, digamos, estoy pensando en cómo se pensaron la división de los países. Digo, ¿por qué no un Latinoamérica unida? ¿Por qué no pensar en organizaciones más amplias, justamente para que no te pisen tan fácil la cabeza? Totalmente. Y entender que esto es un proceso de largo plazo que hoy estamos padeciendo, ¿no? Digamos, esta como forma particular en la cual los senadores y los diputados conciben la política nacional, que es en qué beneficia a mi provincia y en qué no, también, digamos, se potenció a partir de la reforma de 1994 que llevó adelante Menem, con múltiples derechos y atribuciones que se les delegan a las provincias, ¿no? Que en ese momento se planteaba, porque digo, el neoliberalismo tiene obviamente esta inteligencia, ¿no? Que tiene que ver con todos estos derechos que se le delegan a las provincias en pos de garantizar una mayor autonomía del pensarse en los contextos particulares, bla, bla, bla. En la práctica política, ¿qué significa este quilombo que se expresa hoy cotidianamente en el poder legislativo, ¿no? Cómo está cada uno ahí pensando en sus chirolas y no le importa nada más, porque el tipo con que le aseguraran que no se privatizaba aerolínea, bueno, listo, te voto todo el resto. Y después esta visión ultra cortoplacista que existe de la política de conseguir, bueno, me terminás esta autopista y esto y no sé qué, y entonces te voto a favor, ¿no? Porque también hay una dinámica que estos tiempos, creo, en los que vivimos, ¿no? Como esto que hablábamos hoy, el minuto a minuto, cómo va cambiando, cómo además los tiempos se intensifican con digamos, el tráfico de información que existe hoy en día mediante internet, las redes sociales, ¿no? Cómo cada uno piensa en su mandato, ¿no? Piensa en cortar la cinta de que inauguró tal cosa,
porque claro, porque los resultados de la ley base no la vamos a ver, los resultados negativos no los vamos a ver acá en 1 o 2 años. Incluso al final del gobierno que de va a Milei, quedar instalado durante Claro. 30 años, cuando se empiecen a generar los efectos más nocivos, que después va a ser cada vez más difíciles de revertir. Esos tipos ya van a estar en cualquier otra, pero inauguraron este hospital, inauguraron esta ruta, ¿no? Digo, Sí. esta lógica que se replica en todos los ámbitos de la política, ¿no? Este pactismo que existe permanentemente, bueno, pero dame esto y entonces no. Y eso, digamos, desde lo que es como lo más honesto que está pasando, pese a lo corrupto que esto implique, porque después tenés hechos escandalosos como el de esta Lucila Prexel, que ni siquiera tuvieron ahí como el detalle de esperar a que terminara todo esto para designarla ahí en la embajada en la que se va a ir ahora. No, ¿no? que necesitaban ese voto. Había una diputada, Sí, yo pero que ya no me acuerdo. me porque- cuesta creer en el detalle de que no esperaron. Para mí se filtró y... No, a propósito, para presionarla, me imagino No, yo. porque parece que eso estaba publicado en algún boletín. No estaba publicado en el boletín todavía, era interno. Eso fue lo que salió a decir Villarruel, ¿no? Ajá. Ayer o antes de ayer. Que era una cuestión interna y que ya estaba charlada de mucho antes. Bueno, sí, la negociación estaba charlada de mucho antes. Pero entiendo que la activación y bueno, la final aprobación, ¿no? de la ley bases tiene que ver mucho ahí el ingreso de la salida de Pose y el ingreso de Francos, que es, hay que decirlo todo, ¿no? Es de origen peronista, es un tipo que conoce la política, que se mueve muy bien en la política y que tiene muy buenas relaciones con los gobernadores y pasó todo por ahí. Me parece que todo se reactivó. Si hubiera estado Pose, me parece que la historia no hubiese sido la misma y eso Milei lo entendió. Entiendo que entendió, valga la redundancia, cuando Pose le dice, bueno, vos no tenés ni idea de visión social, de ver lo que le pasa al pueblo, deja que de eso me encargo yo y de la negociación también, porque de negociación tampoco tiene idea, es bastante autoritario en ese sentido el presidente. No me lo vas a decir. Sí, como que muere en la suya, ¿no? Digamos, va por ese lado y me parece que la reactivación tiene que ver con el ingreso de Pose al gobierno ya en un cargo formal, ¿no? Porque de hecho formaba parte. Pero nos contabas que estuviste en la movilización que se llevó a cabo ayer acá en Tandil, concentración y después movilización. Mucha gente se pudo ver en las imágenes. Sí, había bastante Para Tandil. gente, una movilización, bueno, había de todo, había organizaciones, había Muchos habían viajado, ¿no? gente suelta, mucha gente que había viajado, se veía, ¿no? Algunas banderas de las organizaciones más fuertes de Tandil, algunas no estaban porque obviamente habían ido a Buenos Aires, pero bueno, más allá de que creo que además era importante estar en Buenos Aires, no es que no sea localista en esta cuestión de la que estábamos hablando hoy, pero digo, la cuestión se estaba resolviendo allá, ¿no? Más allá de que muchos priorizaron ir a Buenos Aires, que está bueno, acá en Tandil se pudo marcar esa presencia, que creo que se pudo marcar en todo el país, pero uno lamenta, ¿no? Que este tipo de situaciones no permitan generar una movilización como la que se generó en defensa de las universidades, ¿no? Porque obviamente el tamaño de las columnas era pero totalmente distinto. Uno entiende que lo de las universidades es algo como más concreto, interpela de forma más directa a un solo las sector. personas, porque va a la universidad o pudo mandar al hijo a la universidad y si no, no lo hubiera podido mandar de ninguna manera. Ahora, ¿qué pasa? Y esta limitación que estamos teniendo cuando lo que se está discutiendo no es tan concreto. Claro. Porque cuando hablamos del RIGI, cuando hablamos de facultades extraordinarias, cuando hablamos de privatizaciones, eso no se ve de una forma tan concreta y eso también lleva a que la gente se vea interpelada de una forma distinta. Lo que pasa es que acá tenemos un grave problema, ¿no? Porque los radicales también en esto son unos maestros. ¿Se llama empatía ese problema o no?
Empatía, por ejemplo, por las generaciones que van a venir, que no van a tener para comer, que no van a tener Sí, universidad. pero yo Como pienso en el aquí. porque yo iba a pensar en otra cosa, ¿no? Los radicales el otro día votaron a favor de los aumentos de las jubilaciones y a la vez te votan la ley base, ¿no? Bueno, tienen un par de divisiones internas vos los votás radicales. incremento en la universidad pública, ¿no? Sí. Pero después quitás fuentes de financiamiento del Estado con esta legislación. Sí. Y entonces, después, dentro de 10 años, ¿cómo vas a financiar a la universidad si estás quitando los espacios desde donde el Estado obtiene los recursos para financiar la universidad? Eso, gran parte de la sociedad no se da cuenta, porque acá sí hay algo que quedó clarísimo, es que la universidad no se toca, ¿no? Está medio, la recontrapatearon, pero no pueden avanzar en el proyecto que ellos tenían, porque de verdad las movilizaciones que hubo en todo el momento país fueron de las más grandes desde casi el 2001, Sí. ¿no? Sí. Ahora, con López Murphy intentando hacer lo mismo. Si te logran sancionar esta ley, que lo que va a generar a largo plazo es una disminución de los recursos del Estado, una baja de la actividad productiva local, una reprimarización económica, ¿no? Porque ahí también hay una cuestión que es muy preocupante, que tiene que ver con este proyecto neoliberal que ya intentó avanzar Macri y pudo parcialmente, y este tipo va en el mismo sentido, que tiene que ver con insistir en la reprimarización de nuestra economía, porque dejar libre el desarrollo de nuestra industria a las leyes del mercado sin ningún tipo de protección y poniéndola a competir contra compañías transnacionales y generándole condiciones cada vez más favorables a esas compañías, no permite pensar en la posibilidad del desarrollo productivo de nuestro país. Y si vos querés tener universidad pública, necesitas tener recursos para poder garantizarla. Claro. ¿No? Entonces, estas contradicciones en las que nos estamos metiendo, y esto que dice Juan, que son un montón de cuestiones, y acá cómo aparece esto de la empatía que se expresa en todos lados, desde el gobernador que le preocupa más cortar la cinta para decir, digamos, inauguré este hospital, hasta esa visión totalmente desde yo, del ciudadano común de, bueno, después que se arregle, ¿no? Yo me protejo por lo que a mí me queda, ¿no? Bueno, qué desafíos enormes que existen hoy, digo, para el movimiento popular en relación a lo que está pasando, que no es algo novedoso, que no se está pudiendo resolver todo esto. No nos vamos a poner a hablar del gobierno de Alberto Fernández, pero qué desafíos que aparecen acá, ¿no? Respecto a esa lejanía cada vez más grande de poder pensar en proyectos comunes que vayan más allá de mí mismo, o de Tandil o de mi provincia, ¿no? Digo, porque si no podemos desarrollar proyectos colectivos, proyectos que nos aúnen, proyectos que sean comunes para todo el país, y en el largo plazo nos terminamos perjudicando todo, ¿no? Esto que decimos, la universidad sin fuentes de financiamiento se vuelve insustentable. Sí. Y así con todo, ¿no? Un gran pacto social lo buscaron todos y ninguno lo ha logrado hasta acá. Ya recordábamos con Marcos que se cumplían 50 años de la última aparición en público en el balcón del presidente en ese entonces, Juan Domingo Perón, llamando, ¿no?, a esto, intentando lograr un gran pacto social que bueno, finalmente nadie lo logró. Un pacto un acuerdo político lo logró Menem. O sea, totalmente regresivo, ¿no? Eso no quiere decir que sea... es un pacto, no significa que sea bueno. ¿Por qué traigo esto en relación a lo que vos estás diciendo, Flor? Porque Menem logró establecer un consenso político para llevar adelante profundas reformas en nuestro país. Es decir, el tipo logró una reforma constitucional y eso es muy difícil lograrlo, ¿no? Sí. Ahora, Menem logró establecer este consenso y desde eso que el tipo logró se modificó radicalmente la estructura del Estado. A día de hoy todavía estamos pagando los platos rotos de lo que eso implicó, porque los 12 años de kirchnerismo
bien, no pudieron modificar resortes estructurales de este cambio que se había llevado adelante, lo que no nos permitió dar un salto del que hay más allá de esto que hemos logrado, ¿no? Digo, esa fragilidad quedó expuesta en que Macri en 4 años despedazó múltiples avances que se habían logrado, nos volvió a meter con el FMI, ¿no? Digo, y Alberto Fernández, que transitó en ese momento, además medio atravesado por las 7 plagas de Egipto en el medio, sabemos, y ahora qué pasó Milei esos 4 años. despedazándonos, porque desde ese pacto neoliberal que se logró en los 90, no hemos podido volver a reunirnos para establecer un pacto. Uno siempre tiene la esperanza de que existen grupos políticos más allá del peronismo, de la izquierda, que pueden estar pensando en la necesidad de nuestro país, ¿no? Que serían grupos plausibles de pensarlos en un proyecto de desarrollo nacional. Lo que pasa es que uno los escucha hablar y pareciera que para los tipos es o los aterroriza mucho más la vuelta del peronismo que la destrucción de nuestro país, ¿no? Bueno, no sabemos cómo va a devenir esto. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, no? Sí. Digamos que nos llevó a eso. No sabemos cómo va a devenir todo esto, pero sin poder pensar un pacto nacional, algo que nos pueda poner de acuerdo más allá de la diferencia política, y somos un barco a la deriva que estamos, digamos, ahí expuestos a que venga este tipo e intente ser un topo que destruye el Estado desde adentro y la misma oposición le dé la facultad extraordinaria para que haga algo de eso. Así que bueno, estamos en un momento ahí difícil, complejo, de mínima pero, difícil. Pero es un complejo que no está mediado por el consenso de Washington como durante la época del menemismo, y eso no es un dato menor. La hegemonía norteamericana no es la misma que en los 90. Hay otros actores geopolíticos, ¿no? Claro. Que tienen un poder mucho más grande. Sí. Eso implica que tarde o temprano uno no va a tener que mantener esa subordinación tan férrea como en ese momento. Porque si en el año 98 vos te salías del Fondo Monetario Internacional, estabas condenado al colapso económico. Claro. Hoy hay otros actores de mucha relevancia. Uno se lamenta que tengamos que estar con el tipo en este momento, ¿no? Y los chinos diciendo que van a tratar de garantizar la soberanía alimentaria, y Argentina queda fuera dentro de los proveedores que ellos piensan sostener a largo plazo, ¿no? Porque nos fuimos del BRIC y porque la canciller que tenemos dice que son todos iguales los chinos. Claro. Bien, digo. Igual estaban contentos, perdón, en el gobierno estaban contentos porque les habían cedido finalmente los yuanes. Se salió el arreglo del swap. Finalmente el swap, perdón, claro. Así que estaban también festejando eso. Pero totalmente lo que decís, no es el mismo contexto, pero qué bajón, ¿por qué tenemos que siempre llegar al fondo, viste? ¿Por qué tenemos que llegar al fondo, hacernos mierda contra el piso para después decir, che, me parece que tendríamos que salir por una salida un poquito más humana? Me gusta esto que dice Graboy de una Argentina más humana, viste, para no ponerlo en socialista, no socialista, zurdo, no zurdo, como tratar de cambiar alguna palabra, porque si no entras en el juego de ellos, de la teoría de los 2 demonios. Entonces, si viste, no sos un facho asqueroso, sos un zurdo que quiere matar a todos los empresarios, tenemos que salir de esa lógica tonta de blanco-negro, porque en realidad es donde nos tiran siempre, nos ponen dentro de ese ring, y obviamente que salís perdiendo. Pues siempre vamos a salir perdiendo dentro de esa jugarreta. Coincido, pero, Juan. No sé, Graboy por decir otra cosa, pero cambiarle el chip, decir, loco, no es que soy zurdo y queremos matar a los empresarios, al contrario, queremos que crezcan los empresarios argentinos, no los de británicos, ni los chinos, ni los... ni los ingleses, queremos crecer nosotros. O sea, la industria nacional. Hay que tener empatía, pero no tanto. Yo me alegro que le vaya bien a los empresarios, pero la verdad es que le vaya bien a Elon Musk o mal por lo que nosotros le facilitamos, me da igual, ¿no? Coincido en lo que decís, Juan. Me parece que es momento que nos salgamos de ciertas dicotomías que están trabando la posibilidad de avanzar en algún proyecto común, una Argentina más humana, como decís vos, y también pienso yo, ¿no? Un proyecto más nacionalista, porque eso se ha desdibujado muchísimo, ¿no? Y acá parece que, el nacionalismo por un lado, por otro, termina siendo como un concepto que genera ahí como cierto resquemor, cuando en realidad de lo que se trata es de defender lo que tenemos para construir un proyecto que sea para quienes formamos parte de este país, ¿no? Me parece que ahí
está la clave. Y no estar chiroleando de que, bueno, yo te doy una escuela si me votás esto, porque en esos términos se está manejando la política hoy, ¿no? Ojalá larguemos este pacto, no sé quién lo firmará, pero ojalá. Bueno, veremos. Venga de vuelta. Veremos cómo siguen las cosas. Nos vamos a reencontrar en Semanita por Medio. Gracias, Fran, por venir, nuestro sociólogo amigo, que nos ayuda a analizar y rosqueamos también. Sí, nos da mucho para seguir, olvídate. Gracias, Fran. Gracias Fran Landívar, en Pasado de Rosca. Magma 92.1